Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos cuatreros? Bienvenidos de nuevo al programa En Cortas. Esto es, me gustaría llamarlo la revuelta, ¿no? La revuelta porque estamos de vuelta otra vez en el canal después de unos meses de sequía de contenido que nos han servido y creo que ha sido muy interesante para replantear un poco cómo queremos que sea el canal, qué contenidos queremos ofreceros y, bueno, replantear un poco más toda nuestra estrategia de cara al futuro. Así que espero que haya sido de utilidad y que se vea el resultado pronto en todos vosotros, ¿no? Pero bueno, lo interesante, hoy comenzamos esta nueva andadura con un programa creo que muy interesante en el que vamos a hablar de un vehículo del que yo estoy, realmente soy un admirador, un vehículo que bueno, de alguna manera genera controversia. Hay gente que, hay aficionados al 4x4 que lo odian, hay otros que lo adoran y hay otros que lo idolatran, como yo. A mí es un vehículo que nunca lo he tenido, nunca lo he probado, nunca me he subido en uno de ellos, pero solamente su estética y analizando un poco cuál es su mecánica, es un vehículo que me encanta, ¿no? Y yo creo que algún día tendré uno, o por lo menos disfrutaré de uno, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando, como habéis visto ya en la miniatura seguramente, del FJ Cruiser, un vehículo que Toyota lanzó al mercado como una especie de reto bueno, buscar un poco un nicho de mercado y que fue efímero porque duró muy poquito, una década aproximadamente estuvo en el mercado, en unos mercados además muy limitados. Aquí vamos a analizar el vehículo, sus características técnicas, su por qué nació y su por qué desapareció. Así que quedaros, vamos a pasar por la intro, que son 20 segunditos, ya lo sabéis, y volvemos de inmediato. Nos vemos ahora. Bueno, la historia del FJ Cruiser no empieza en 2006. Empieza allá por los años 60, con la aparición del FJ40, uno de los todoterrenos más fiables y duros jamás fabricados. Se convirtió en un icono global, desde África hasta Australia. Su diseño cuadrado, su mecánica simple y su capacidad 4x4 crearon una reputación que décadas después Toyota quiso rescatar. A principios de los 2000, Toyota buscaba rejuvenecer la marca. Quería algo emocional, divertido, distinto a los Land Cruiser, que eran considerados coches muy serios. Así nació el FJ Cruiser Concept. Los directivos vieron que había un hueco especial, un hueco para un todoterreno de aspecto retro, que nos recordase el espíritu del FJ40, pero con la tecnología moderna y una actitud más juvenil. El público reaccionó con entusiasmo y Toyota decidió producirlo. El diseño del FJ Cruiser es probablemente su mejor y mayor arma. Y también un elemento muy polarizador. Aquí no hay medias tintas. O lo amas o lo odias. Ese parabrisas vertical prácticamente, ese techo blanco, icónico, tan diferencial, ¿no? Esos retrovisores sobredimensionados que lucían también en esas puertas pequeñas. Esas puertas traseras tipo Suicide Doors que eran tan características, tan personales, ¿no? Y además esos colores atrevidos, esos amarillos chillones, azul, naranja, rojo. Esto no era un sub más.
era un objeto emocional. Y como hemos dicho, o lo amabas o lo odiabas. No había medias tintas. En el plano técnico, el FJ Cruiser se caracterizaba por un chasis de largueros derivado directamente de un Land Cruiser, un KDJ 120, lo que era en el resto del mundo el Prado, ¿no? Esa suspensión delantera independiente y la trasera con eje rígido, que además es una combinación que a mí creo que es la que más me gusta. Disponía de varios motores, pero sobre todo de ese motor de 4 litros de 6 cilindros en V, el 1GR FE, que era su referencia, que oscilaba entre 239 y 260 caballos, dependiendo del año de fabricación del vehículo. Disponía de cambio manual de 6 velocidades o automático de 5, dependiendo del mercado donde iba destinado. Tracción 4x4 con reductora, evidentemente, y eso sí, el bloqueo trasero era opcional. Con una capacidad de vadeo de 70 centímetros. Hay pocos vehículos con esa capacidad de vadeo. Y ya de serie, desde fábrica, venía con una protección inferior bastante robusta. Es muy importante entender que el FJ Cruiser no era un sub al uso, era un juguete divertido convertido en un gran 4x4. En el interior, el vehículo seguía una filosofía retro, pero funcional al mismo tiempo. Unos mandos grandes para usarlos incluso con guantes. Paneles lavables, plásticos duros pero resistentes. Una excelente visibilidad frontal, aunque, eso sí, la parte trasera era un poco deficiente en cuanto a visibilidad. Las puertas traseras, como hemos dicho antes, mejoraban el acceso, pero seguían siendo poco prácticas. El FJ Cruiser fue diseñado pensando prácticamente y únicamente en el mercado de Estados Unidos, en el aficionado de Estados Unidos, sobre todo para competir con vehículos que ya estaban allí, el Jeep, el Hammer H3, etc. Pero también tuvo una muy buena aceptación en Oriente Medio, en Asia y sobre todo en Australia. No llegó a Europa, sobre todo por algunos motivos de normativas de seguridad y de consumo. Había una escasa demanda prevista en un mercado dominado por subs urbanos. Y además los costes de adaptación iban a ser muy elevados. Eso lo retraía bastante la decisión de Toyota de intentar su comercialización en Europa. El lanzamiento fue estratégico. Toyota necesitaba atraer a clientes jóvenes. Querían un modelo emocional, como un Jeep Wrangler o un Hammer H3. Buscaban reforzar la imagen de marca aventurera. Era un experimento de diseño retro dentro de Toyota. Toyota no lanzó el FJ Cruiser pensando en vender millones de unidades de este vehículo, de este 4x4. Todo lo contrario. Su idea era tener en el mercado un halo car que le diera una imagen distinta, una imagen mucho más rejuvenecida de lo que tenía hasta el momento. Así que fue un concepto de coche muy distinto a lo que se venía haciendo y lo que tenía en su panoplia la marca japonesa. Y llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué duró tan poco? En mi opinión, duró poco porque era un vehículo que, lo primero, tenía un consumo muy alto. Un motor V6 atmosférico que en algunos casos superaba los 15 litros por 100. Era un consumo demasiado serio, ¿no? Cambios drásticos en el mercado hicieron que la moda de los subs desplazara a los todoterrenos de nicho. Una ergonomía, un diseño
que limitaba muchísimo la visibilidad trasera, hizo que se produjeran muchísimas quejas en pruebas, y eso también influyó mucho en la decisión. Además de normativas cada vez más estrictas en emisiones. Toyota no quiso, ni siquiera se lo planteó modernizarlo. Hubiera necesitado un rediseño completo que suponía muchísimo dinero y además sin garantías de ventas. Era un coche, como hemos dicho, un coche de nicho. Era muy llamado, pero por una minoría, entre los que me incluyo. En mi modesta opinión, el FJ Cruiser no murió o no desapareció por ser un vehículo malo. Todo lo contrario, desapareció porque creo que nació en un momento, en un periodo de tiempo equivocado. Un motor atmosférico de un V6 atmosférico en ese momento era inviable. Y además hoy sería imposible un vehículo con esas características de motor, con esos consumos tan altos, hoy sería inviable. Cuando dejó de fabricarse en 2016, bueno, y en algunos mercados llegó hasta el 2022, el FJ se convirtió en un objeto de culto. Los precios en el mercado de ocasión subieron como la espuma. Los preparadores lo aman y su fiabilidad ha quedado muy demostrada. Hoy es muy complicado encontrar en el mercado de segunda mano alguna unidad que esté por debajo de los 30.000 euros en Europa. Es muy difícil. Toyota ha dejado caer que podría volver el FJ Cruiser convertido en un modelo eléctrico o incluso híbrido, pero no hay nada oficial. Creo que son globos sondas que las marcas lanzan para dar un poco, ver un poco, analizar el mercado y ver qué reacción tiene el público general. A mí me gustaría, yo creo que sería un coche que sería muy atractivo, pero esperemos qué es lo que la marca al final decide y ojalá lo volvamos a tener presente. La verdad es que a mí me encantaría.